La noche había caído como un manto pesado sobre la vieja mansión abandonada. Una densa niebla se arremolinaba alrededor de los árboles, envolviéndolos en un abrazo gélido. El aire estaba cargado de humedad y cada respiración se sentía como un trago de agua helada. La mansión, antaño majestuosa, ahora se erguía como un esqueleto de piedra y madera podrida, sus ventanas rotas como ojos vacíos que observaban sin ver. Al entrar, Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La oscuridad interior era total, apenas mitigada por la tenue luz de su linterna. El suelo crujía bajo sus pies, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes desnudas. La atmósfera estaba impregnada de un olor acre, una mezcla de moho y descomposición. Se escuchaba el goteo constante de agua en algún lugar profundo de la casa, un sonido que marcaba el ritmo de su creciente inquietud. El primer piso estaba cubierto de polvo y escombros. Las cortinas, hechas jirones, colgaban como fantasmas inmóviles. Los muebles, cubiertos de telarañas, parecían pertenecer a otro tiempo, uno en el que la vida había sido vibrante y cálida. Ahora, todo lo que quedaba era un silencio opresivo, interrumpido solo por el sonido distante de su propia respiración. Mientras avanzaba, la linterna de Sofía iluminó brevemente un cuadro torcido en la pared. Era un retrato antiguo, su superficie agrietada y descolorida. Los ojos del hombre en el cuadro parecían seguirla, observándola con una intensidad perturbadora. Intentó apartar la mirada, pero algo en esos ojos la mantenía atrapada, como si el alma del retratado aún estuviera presente, vigilando su dominio. El clima dentro de la mansión era sofocante. A pesar de la humedad, el aire se sentía denso y asfixiante. La linterna reveló un largo pasillo, sus paredes cubiertas de un papel tapiz desvanecido. El patrón floral, alguna vez colorido, ahora era una sombra de sí mismo, desintegrándose en polvo al menor roce. Sofía se detuvo frente a una puerta cerrada al final del pasillo, sintiendo un nudo en el estómago. Con una mano temblorosa, giró el pomo y empujó la puerta. El cuarto al otro lado estaba sumido en la penumbra, apenas iluminado por la luz de la linterna. Las paredes estaban cubiertas de antiguos espejos, sus superficies empañadas y opacas. El reflejo distorsionado de Sofía se multiplicaba infinitamente, cada versión de ella misma más sombría y extraña que la anterior. Fue entonces cuando el sonido comenzó. Un ruido agudo y disonante, como uñas raspando un pizarrón, llenó el aire. Sofía se llevó las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El pánico comenzó a apoderarse de ella, su corazón latía desbocado y su respiración se volvió errática. En medio de la cacofonía, distinguió una figura en uno de los espejos. Era una sombra oscura, vagamente humana, que se movía con una fluidez inquietante. El terror la paralizó, incapaz de apartar la mirada mientras la figura se acercaba cada vez más a su reflejo. El sonido aumentaba en intensidad, una sinfonía de horror que resonaba en lo más profundo de su ser. Sofía dio un paso atrás, tambaleándose. La linterna cayó de sus manos, rodando por el suelo y dejando la habitación en una oscuridad aún más profunda. La figura en el espejo se detuvo, sus ojos brillantes como dos brasas en la penumbra. En ese instante, comprendió que no estaba sola en la mansión. Algo más estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. El eco del horror reverberaba en su mente, un recordatorio constante de que había cruzado un umbral del que no habría retorno. La mansión, con sus secretos oscuros y sus sombras inquietantes, la había atrapado en su sinfonía de terror. Y mientras el sonido continuaba, Sofía supo que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El amanecer llegó con una luz pálida y fría que apenas logró penetrar la espesa niebla que rodeaba la mansión. Sofía se despertó en el suelo, su cuerpo entumecido por el frío y la humedad. A su alrededor, el eco de la noche anterior todavía resonaba, y una sensación de inquietud se apoderó de ella. La linterna, caída y apagada, yacía a unos metros de distancia. Se levantó con esfuerzo, sintiendo cada músculo dolorido y cada articulación rígida. El recuerdo de la figura en el espejo aún estaba fresco en su mente, y la casa parecía más ominosa a la luz del día.
Los espejos seguían allí, testigos mudos de su terror nocturno, y sus reflejos continuaban siendo distorsionados y oscuros. Con el corazón acelerado, decidió explorar el segundo piso, con la esperanza de encontrar una salida o alguna pista sobre lo que había visto. Subió las escaleras de madera, que crujían bajo su peso como si protestaran por su intrusión. Cada paso la hacía más consciente del silencio opresivo que reinaba en la mansión, interrumpido solo por el sonido de su respiración y el latido de su corazón. Al llegar al segundo piso, notó que el aire era aún más pesado, casi irrespirable, y la luz que entraba por las ventanas rotas era insuficiente para disipar las sombras. El pasillo del segundo piso estaba decorado con retratos aún más antiguos, sus marcos dorados cubiertos de polvo y telarañas. Cada rostro en los cuadros parecía observarla con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Los ojos de los retratados parecían seguirla, y la sensación de ser vigilada se intensificaba con cada paso. Sofía se detuvo frente a una puerta entreabierta al final del pasillo. Una sensación de temor se apoderó de ella, pero la curiosidad la empujó a seguir adelante. Empujó la puerta con cautela, revelando una habitación amplia y opulentamente decorada. El contraste con el resto de la mansión era impactante. Aquí, los muebles estaban intactos, y las cortinas de terciopelo aún colgaban pesadas y opacas. Un gran piano de cola negro dominaba la habitación, su superficie reluciente y bien cuidada. Al acercarse al piano, sintió una corriente de aire frío que le erizó la piel. Las teclas del piano estaban cubiertas por una fina capa de polvo, pero parecían haber sido tocadas recientemente. Se sentó en el banco, sus dedos temblorosos se posaron sobre las teclas. Sin saber muy bien por qué, comenzó a tocar una melodía sombría y disonante, una composición que surgía de lo más profundo de su ser. La música llenó la habitación, resonando en las paredes y en el techo alto. Era una sinfonía de desesperación, cada nota cargada de tristeza y angustia. Los acordes disonantes creaban una atmósfera de tensión, y Sofía sintió que algo se movía a su alrededor. Cerró los ojos, dejándose llevar por la música, y en ese momento, sintió una presencia detrás de ella. Abrió los ojos y vio, reflejada en la brillante superficie del piano, la figura que había visto en los espejos la noche anterior. Estaba más cerca ahora, sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo estremecerse. Dejó de tocar de golpe, el silencio que siguió fue ensordecedor. La figura no desapareció, al contrario, parecía volverse más sólida y tangible con cada segundo que pasaba. Sofía se levantó lentamente, sin apartar la vista del reflejo. La figura imitó sus movimientos, acercándose cada vez más. Sintió que el aire se volvía más frío y denso, y un sudor helado le cubrió la frente. Retrocedió hacia la puerta, sus pasos eran torpes y apresurados, pero la figura la seguía, imitando cada uno de sus movimientos. Desesperada, salió corriendo de la habitación y se adentró nuevamente en el pasillo. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, y la sensación de ser perseguida se intensificaba. Llegó a una puerta al final del pasillo y la abrió de golpe, encontrándose en un cuarto pequeño y oscuro. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. El cuarto estaba iluminado por una única ventana pequeña que dejaba entrar una luz tenue. El suelo estaba cubierto de polvo y en una esquina había una cama. Sofía se dejó caer en el suelo, sus pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. La música de desesperación aún resonaba en su mente, y la presencia que la había seguido parecía estar justo al otro lado de la puerta. Se quedó allí, inmóvil, tratando de encontrar una explicación para lo que estaba viviendo. La mansión, con sus secretos oscuros y su atmósfera opresiva, parecía tener vida propia. Y mientras el día avanzaba lentamente, comprendió que la sinfonía de terror que la envolvía no había hecho más que empezar. El día avanzaba con una lentitud exasperante, cada minuto parecía alargarse eternamente mientras la luz del sol apenas lograba penetrar la densa niebla que rodeaba la mansión. Sofía, atrapada en el cuarto pequeño, trataba de recuperar la calma. La sensación de ser observada no disminuía, y el eco de la música de desesperación seguía resonando en su mente, una sinfonía de terror que la mantenía en vilo. Decidió que no podía quedarse allí indefinidamente.
Con una determinación renovada, se levantó y abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba desierto, pero la atmósfera seguía siendo opresiva, cada sombra parecía alargarse y moverse por sí sola. Se dirigió hacia las escaleras, con la esperanza de encontrar una salida, pero la casa parecía un laberinto interminable. Al llegar al primer piso, el aire se sentía más denso, cargado de una electricidad estática que hacía que los cabellos de sus brazos se erizaran. Decidió dirigirse a la sala principal, donde un gran candelabro colgaba del techo, sus cristales reflejaban la escasa luz en patrones inquietantes. La chimenea, aunque apagada, emanaba un leve calor, como si en su interior latiera un fuego oculto. Fue entonces cuando escuchó el sonido de una puerta abriéndose detrás de ella. Se giró bruscamente y vio a la figura oscura al pie de las escaleras. La presencia que había sentido la noche anterior y aquella mañana se manifestaba con una claridad aterradora. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, y Sofía sintió una oleada de pavor que la dejó paralizada. La figura comenzó a moverse, sus pasos eran lentos pero decididos, y el sonido de sus movimientos era como un murmullo en el aire, una cacofonía que resonaba en las paredes de la mansión. Sofía retrocedió lentamente, sus pies tropezando con los muebles y los escombros esparcidos por el suelo. Cada paso que daba parecía aumentar la intensidad de la presencia, como si la mansión misma conspirara para atraparla. Desesperada, Sofía corrió hacia la puerta principal, pero al llegar, la encontró cerrada y bloqueada por una fuerza invisible. Golpeó la puerta con fuerza, tratando de abrirla, pero fue en vano. El sonido de sus puños golpeando la madera resonaba en el silencio, y la figura se acercaba cada vez más. Miró a su alrededor en busca de otra salida y notó una puerta pequeña, apenas visible, en la esquina de la sala. Corrió hacia ella, sintiendo la respiración de la figura casi sobre su nuca. Abrió la puerta y se encontró en un estrecho pasillo que descendía hacia un sótano oscuro. Sin pensarlo dos veces, bajó corriendo las escaleras, el aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendía. Al llegar al fondo, se encontró en una sala amplia y oscura, iluminada únicamente por la tenue luz de una lámpara de aceite. La sala estaba llena de viejos instrumentos musicales, todos cubiertos de polvo y telarañas. En el centro, un gran órgano de tubo se alzaba imponente, sus teclas amarillentas por el tiempo. La figura la había seguido hasta allí, y Sofía sabía que no tenía a dónde escapar. Se giró hacia el órgano, sus manos temblorosas se posaron sobre las teclas, y comenzó a tocar una melodía desesperada, una última sinfonía de terror. El sonido llenó la sala, reverberando en las paredes de piedra. Cada nota era una expresión de su miedo y angustia, una súplica por la salvación. La figura se detuvo, observándola en silencio, y por un momento, Sofía sintió que había logrado detener su avance. Pero el aire se volvió más denso, y una oscuridad profunda comenzó a envolverla, como si la música misma la estuviera absorbiendo. Sofía tocaba con una intensidad frenética, sus dedos se movían rápidamente sobre las teclas, y el sonido se volvía más disonante y caótico. La figura se acercó lentamente, y el aire se llenó de un zumbido agudo, como si la realidad misma estuviera distorsionándose. El pánico se apoderó de ella, y en un último intento desesperado, tocó un acorde final que resonó como un trueno en la sala. De repente, todo quedó en silencio. La figura había desaparecido, y Sofía se encontraba sola en la oscuridad. La lámpara de aceite parpadeaba débilmente, y el eco de la última nota aún vibraba en el aire. Se dejó caer al suelo, agotada, y cerró los ojos, sintiendo que la mansión misma respiraba a su alrededor. Cuando abrió los ojos nuevamente, la lámpara de aceite se había apagado, y la sala estaba sumida en la penumbra. El eco de la sinfonía aún resonaba en su mente, y comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. La mansión, con sus secretos oscuros y su atmósfera opresiva, la había atrapado en su sinfonía de terror. En ese momento, se dio cuenta de que la figura nunca había sido un simple espectro, sino una manifestación de algo mucho más profundo y oscuro, algo que había despertado con su llegada. Y mientras la oscuridad la envolvía, Sofía entendió que la verdadera naturaleza del horror que había enfrentado no estaba en la mansión, sino en ella misma.
El destino de Sofía quedó sellado en esa sala, su última melodía resonando eternamente en las paredes de la mansión.